Saludos, sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio Política 2.0 por nuestro canal YouTube Radio Class 98.7. Nuevo episodio, estamos estrenando el día de hoy y ya con nosotros nuestro invitado, siempre consecuente, siempre presto a conversar con los diferentes medios de comunicación, siempre presto, a rendir cuentas, a hablar de política, a ver qué es lo que están haciendo en el Consejo Legislativo. Siempre un placer para nosotros conversar con el diputado por Acción Democrática, Francisco Vera, y secretario general de la organización fundada por Rómulo Betancourt, acá en la capital del estado de Cogede. Es nuestro invitado. Francisco, bienvenido. Bueno, gracias a todos por la oportunidad y saludar a todos los espectadores de Class 98.7 FM, la casa pues, que me vio crecer como el conductor de Habla Cogede. Ahí está todavía, estamos ahí. Claro, con esperanza. Claro que sí, pero agradecerte siempre por la oportunidad y presto y abierto a una conversación, sobre todo algo importante, tú decías, para mantener informado a nuestra gente, sobre todo a nuestros ciudadanas y ciudadanos del estado de Cogede, sobre las cosas que venimos realizando en el Consejo Legislativo. Fíjate que, Francisco, para nuestros amigos, nuestros usuarios, nuestras usuarias que seguramente están viendo este podcast a través del canal YouTube Radio Class, no solamente en Cogede, no solamente en Venezuela, también en el mundo. Es la plataforma tecnológica que nos permite, obviamente, rebasar los límites, no solamente de nuestro estado, de nuestro país, sino también en el mundo internacional, Francisco. Bueno, Francisco representa, en nuestra consideración, porque no solamente lo dice este servidor Luis Tom Araujo, representa esa nueva generación política, interesante por demás, que existe en un lado. Yo siempre he tratado de respetar las posiciones ideológicas partidistas y me parece que hay una gama interesantísima de líderes y lideresas, tanto del chavismo como de la oposición. Dentro de la oposición, que es el sector obviamente que pertenece a Francisco Vera, tú eres parte de esa generación que ha venido creciendo, que ha venido evolucionando a tal punto que te has convertido de ser un dirigente municipal a ser el jefe municipal de un partido, como es el caso de Acción Democrática, y hoy en día tienes responsabilidades de elección popular como diputado. Pero antes de que lleguemos allá, siempre uno trata de hurgar de manera quizás muy breve por qué Francisco Vera, como joven, una especie, algunos nos llaman cabeza caliente cuando tenemos la edad propia de los inicios de la política, ¿por qué Acción Democrática? Y no quizás otro partido, ¿por qué no Voluntad Popular? O sea, hoy en día en la oposición hay una gama de sectores partidistas. ¿Por qué Acción Democrática? Que pudieras decir, ¿cómo se come eso? Militar, activar y conducir, que es tu caso, en un partido tradicional, como algunos le han llamado, y contrastando un poco con esa juventud, con ese ímpetu que tú vienes, obviamente, haciendo en política para avanzar. No solamente tú como dirigente político, no solamente para contribuir con tu partido, sino también para contribuir con la oposición. ¿Por qué Acción Democrática, Francisco? Mira, fíjate algo, Tom. Yo estoy militando en Acción Democrática desde los 14 años. Apenas hace 2 días, el 30 de abril, cumplí 45 años, imagínate tú. Todo el tiempo que me ha tocado transitar en esta organización política. Pero lo que realmente me lleva a tomar la decisión, fue más o menos de activar, de formar parte de esta organización política, fue más que todo la historia de Venezuela, ¿no? Cuando tú revisas la historia de Venezuela, no solamente nos referimos a la guerra de la independencia, a la federal, nada de eso, sino también nos referimos desde el tiempo de las dictaduras. Y personajes como Rómulo Betancourt, que tú lo nombraste, fue un ciudadano, luchador, emprendedor, que tuvo la iniciativa de dar ese paso, de organizar ese descontento que había en el país, esa gana de sacar a Venezuela y llevarlo al camino democrático. Él forma parte importante de la historia y en esa lectura, en esa investigación, en leer mucho sobre todo, me permitió conocer toda la travesía de la generación del 28, encabezada por supuesto por Rómulo Betancourt, de lo que fue el pacto de Punto Fijo, que lamentablemente algunos personeros han querido satanizar, pero el pacto de Punto Fijo fue lo que definió el antes y el después de la política de la democracia en Venezuela. Todas estas cosas, por supuesto, me generó expectativas, me generó emociones, y eso, por supuesto, me dije, aquí es donde yo voy a explorar el hecho de poder ayudar, porque en el ámbito social, desde el mismo liceo,
con todas las mujeres como éramos cabeza caliente, y siempre andábamos con el tema que si eras el delegado, que había que reunirse con el profesor, con la directora, que el problema del agua, el filtro, la cosa, todas esas pequeñas cositas fue lo que me instruyó en el tema de lucha social. Y bueno, automáticamente cuando tú comienzas a revisar la historia, a leer, me identifiqué por razones naturales, me imagino yo, con Acción Democrática. Pero lo que terminó de impulsar eso fue, aquí en la Casa de Acción Democrática existían profesores de física, matemática y eso, y en una de esas pues llegamos hasta ir a recibir un curso, y en el salón donde te colocaban, lo primero que tú veías era la foto, el retrato de Rómulo Betancourt, Leonardo Ruiz Pineda, todo eso para mí héroes de la democracia. Y lo primero que te preguntaban, mire, ¿quién es este señor? ¿Quién es el otro? Y inmediatamente te abordaban y te comenzaban a explicar. Y todas esas cosas, pues, me llevó a tomar la decisión de que definitivamente quedaba militando orgullosamente, y no digo sin ningún tipo de prurito, en las buenas y en las malas. O sea que pudiéramos decir entonces, Francisco, que esa cercanía, esa afinidad fue creciendo con Acción Democrática, producto de que en aquel momento el partido entonces suministraba, digamos, algunos cursos, sobre todo quizás las materias, lo que uno llama las Tres Marías, pero pudiera uno también pensar, y válidamente, que era una forma como de atraer a la juventud, prestar digamos, ese servicio, ese conocimiento. Correcto. En ayuda a la formación académica, escolar, diversificada a la juventud en su momento determinado, pero también era una forma de acercarnos también con los símbolos de Acción Democrática, con los ideales de Acción Democrática, con los fundadores de Acción Democrática, y entonces, bueno, ahí pues obviamente hubo la conexión, la afinidad, y te quedaste en Acción Democrática. Pero en sí la historia de Acción Democrática desde sus primeros pasos es una cosa que, e incluso invito a todos estos jóvenes que nos están viendo, los invito a que vean, estudien, lean la historia de Acción Democrática desde su primer inicio, para que vean que los va a conquistar, y que en la medida que conocemos nuestra organización política, de toda esa serie de líderes que además entregaron su vida, entregaron la vida en la lucha contra la dictadura, por devolverle o institucionalizar la democracia en Venezuela. Esa es una historia muy bonita, y yo sé que si la llegan a leer, muy pronto van a estar con nosotros militando en la Acción Democrática. Tú, Chávez señalaba a los adecos, a muchos les dio como agarrar para el monte, como decimos nosotros acá desde el Estado. Mucha gente agarró para el monte, no agarró para la montaña. Algunos en un momento determinado en la izquierda agarraron para la montaña. Pareciera que hubo muchos de adecos que agarraron para el monte, les dio como pena estar en ADEC, porque obviamente había en ese momento como una especie de pecado. Lo mismo que pasó, y lo hablábamos en el break antes de, por supuesto, de iniciar la conversación, que las historias se repiten, son cíclicas. Entonces aquí satanizar, o sea, ser comunista en un país como el nuestro era ser satanizado. Luego, cuando llega Chávez, ser adeco como que era algo también satanizado. Entonces mucha gente dijo, no, yo me voy de Acción Democrática porque yo quiero mantenerme vivo en política, y se fueron a otros partidos políticos. Fíjate algo, yo cuando Chávez llegó tenía más o menos 19 años. Yo pude haber tomado la decisión en ese momento, cuando soy un chavo, 19 años. Y no era una figura conocida. Exacto, era apenas el secretario juvenil del municipio de San Carlos en aquel momento. Yo puedo haber dicho, pero la formación, la lealtad hacia la organización política, creer en mi organización política, en ese proyecto, en esa idea, por supuesto me permitió a mí plantarme, y como se dice en criollo, aguantar la pela, ¿no? Porque estamos hablando de que fueron 20 y pico de años que de mi vida que se lo he dedicado a Acción Democrática, en una circunstancia que prácticamente hacer política era difícil. A mí me tocó también asumir la Secretaría Juvenil Nacional de Acción Democrática, y en aquel momento, para hacia los años 2010, 2013, pues me tocó el honor de ser el secretario juvenil nacional de Acción Democrática, y en aquel momento no era nada fácil, porque en esa fecha era donde había mayor efervescencia del chavismo como tal, y llegar a todo un estado, identificarte como miembro de Acción Democrática, eso por supuesto lo primero que tenía eran los organismos de seguridad alrededor, que está haciendo ese muchacho por aquí, como la persecución, cuidándote de que no vayas a decir algo que mañana vayas a mandar. Son un montón de factores que te decían, bueno, pero ¿quién me tiene a mí aquí? Bueno, en ese caso, por supuesto, las ganas de luchar por este país, y desde una trinchera de lucha como Acción Democrática, que te repito, que de verdad que fue la mejor decisión de mi vida militar en este partido. De cambio, pues lamentablemente sufrimos la traición, por ponerlo así, de algunos compañeros en aquel momento, en los cuales también creíamos.
Pero bueno, lamentablemente son los intríngulis de la política. Nosotros inmediatamente, bajo la conducción de nuestro compañero General Mayo, que es nuestro secretario general nacional de Acción Democrática en Resistencia, la única acción democrática, por supuesto, y hoy en día acompañado por el compañero Piero Manu, que es el secretario de organización, pues afortunadamente nos logramos reordenar. No es nada fácil, estamos hablando de una tradición de más de 80 años y que de repente de la noche a la mañana tú amanezcas sin tu infraestructura, sin tu tarjeta, eso no fue nada fácil. Pero inmediatamente nos reordenamos, nos reorganizamos y aquí estamos hoy en día, además sentados en la mesa de un equipo de trabajo a nivel nacional como es la Plataforma Unitaria Democrática, quien hoy en día, por supuesto, conjuntamente con nuestro candidato presidencial del mundo, pues lleva un trabajo en pro pues, de poder fortalecer esta gran oportunidad que tenemos hoy todos los venezolanos, que es realmente regresar a la democracia venezolana. Con un candidato, Carlos Prosperi, además que conversamos en muchas oportunidades no solamente contigo, que como siempre lo he dicho, siempre estás dispuesto a conversar con los diferentes medios de comunicación y con los diferentes colegas y colegas que nosotros hacemos vida acá en el estado de Cogel. También tuvimos la oportunidad, gracias a tu diligencia, de conversar con Prosperi cuando vino en más de una oportunidad al estado de Cogel como candidato presidencial a aquella primaria que todo el mundo conoce. ¿Cuál es tu balance allí? Porque recuerdo que ustedes decían, como voceros de Acción Democrática, que tenían, no sé, más de 20 años, no sé cuántos años sin tener un candidato presidencial, a pesar de que era una interna, porque inclusive en el 2012 Acción Democrática no tuvo candidatos, que fueron aquellas famosas primarias que ganó Capriles, sino que ustedes fusionaron allí no recuerdo qué candidato apoyaron ustedes el gobernador de Zulia en ese momento. Pablo Pérez, que era de Un Nuevo Tiempo. Correcto. Y ustedes apoyaron la candidatura interna de Pablo Pérez, ciertamente, que era gobernador en aquel momento del estado Zulia para el 2002. Se presentan en este año, perdón, en el año pasado, ¿no? En octubre. Correcto. Octubre, el año pasado, se presentan las primarias, donde obviamente ganó María Corina Machado, ya todo el mundo sabe la historia. Pero ¿cuál es el balance? Que luego de que Acción Democrática, un partido tradicional en Venezuela, con más de 80 años, como tú lo acabas de decir, con 2 periodos presidenciales, con una estructura bastante interesante, luego de tanto tiempo presentan, además que a mí me pareció bastante interesante porque era una figura nueva. O sea, uno decía, bueno, que hay un contraste bastante interesante para el análisis. Partido de tradición con una figura nueva. ¿Cuál es el balance de ese proceso electoral donde obviamente Carlos Prosperi no pudo alcanzar la candidatura, pero sin embargo quedó de segundo, con una distancia también bastante considerable, pero quedó de segundo? Eso también hay que, aunque ustedes no lo crean, analizar. Yo conversaba estos días con personas que inclusive son más curtidos que uno en este mundo y que también por allí les gusta echar lápices con el tema estadístico, y decía, mira, pero indistintamente de la distancia que haya tenido María Corina Machado con Carlos Prosperi, era también interesante, porque la Acción Democrática tenía tanto tiempo que no tenía candidato, pero quedó de segundo, ante obviamente una avalancha de votos. O sea, claro. ¿Cuál es el balance que hicieron ustedes allí? ¿Qué pudieron ustedes de esa experiencia decir, bueno, mira, lo bueno fue esto, pero quizás cometimos este error, o por encima de errores, ¿verdad? Hay una dinámica que está por encima de cualquier partido, de cualquier figura? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es el balance? Sí, bueno, mira, ese proceso. Yo estoy absolutamente seguro de que Acción Democrática, su estructura, hicieron un inmenso esfuerzo por tratar de presentar una opción como fue en aquel momento Carlos Prosperi, que hicimos una excelente campaña, de eso no puede quedar duda. Lamentablemente no capitalizamos. Hay otros factores que estuvieron en contra, tales como el tema comunicacional, por ejemplo, y otra serie de factores que impidieron pues, que llegáramos mucho más allá en el tema de la captación de votos. Pero es algo que hay que reconocer, que es que la maquinaria o la estructura de Acción Democrática, plagada en este caso desplegada por toda Venezuela, hizo un papel fundamental, casi que de entrega total en lo que tenía que ver en ese proyecto, porque dentro de la cosa era el sentir que después de tanto tiempo teníamos un candidato que fuera para una primaria, teníamos un candidato presidencial. Se hicieron grandes esfuerzos, se giró toda Venezuela, se hizo un plan, que es una propuesta del país que estamos dirigiendo bastante interesante, pero bueno, no logramos capitalizar, y eso es parte de la dinámica de la política. Hay candidatos que tienen ventaja, otros que no. Carlos Andrés Pérez, nada más con simplemente anunciar su candidatura presidencial, el día siguiente estaba repuntando las encuestas. O sea, son muchos factores los que juegan en el tema de la candidatura. Pero yo te digo que el balance es la excelente experiencia que tuvimos nosotros, que además también nos enseñó a puertas adentro donde tenemos que mejorar, donde estábamos bien, donde estábamos mal, y eso nos ha permitido a nosotros también esa evaluación
poder tomar decisiones en pro de eso y que producto de esas decisiones pues estén a la orden hoy en día de nuestra candidatura presidencial, que en este caso es Francisco Vera, Política 2.0, nuestro invitado de este nuevo episodio. Acá con nosotros, Francisco. Un revés interesante, importante, que no podemos dejar, por supuesto, de conversar, y más que tú, obviamente, jugaste un rol protagónico, político, electoral en el 2021. Luego de tantos años de la oposición, sector y factor al cual tú perteneces, ganas abrumadoramente espacios de elección popular, caso de la gobernación de Cojedes, 6 alcaldías. Hoy en día ustedes son mayoritariamente los que conforman el poder legislativo acá en el estado de Cojedes. Obviamente tú formas parte de ese consejo legislativo. Quizás no se esperaba, porque tanto tiempo el chavismo asumiendo electoralmente el poder en el estado de Cojedes. Bueno, ustedes se presentaron allí nuevamente, como lo hicieron durante 20 años en un proceso electoral, y ganan de manera abrumadora. La diferencia, bueno, está ahí registrado los números electorales. Hoy en día, pues, por supuesto, ustedes están haciendo su rol, cada quien, en el caso tuyo como legislador, y los demás, bueno, en su rol también. Pero pareciera que el chavismo de alguna manera le ha costado resurgir, porque ciertamente se gana un proceso electoral, pero los que de alguna manera obtienen la victoria, pero tienen sus altas y tienen sus bajas. El ejecutivo, los alcaldes han tenido sus altas y han tenido sus bajas. Y quizás cuando esos escenarios se presentan desfavorablemente, siempre el adversario está como a la casa, esperando a ver si es el momento para empezar a salir a flote. Yo, con mucho respeto de los chavistas, a quien conozco, los respeto, que también converso, siempre les digo que les ha costado como que nuevamente resurgir, nuevamente. Eso no quiere decir que las cosas se estén haciendo perfectamente bien dentro de la oposición, dentro del gobierno. Parecería más bien una debilidad del chavismo. ¿A qué atribuyes tú que pudiera hacer eso? O sea, ¿dónde estaría quizás la debilidad? Porque, vuelvo y te repito, el gobierno regional ha tenido momentos excelentes y también ha bajado. Quizás no se nota porque el adversario no lo ha aprovechado. Entonces, uno pudiera pensar que es como difícil a veces que el chavismo pudiera resurgir. Yo soy de los que piensa que política no es muerta y no hay que subestimar a nadie. Y aquello de que decían no volverán, y fíjate que ustedes volvieron. Y vamos a volver completo. No se van a mantener. Y vamos a volver completo por el poder. ¿Cuál crees tú que es ese análisis? Mira, en el caso de nosotros, por supuesto, mira, las expectativas a veces están muy por encima de la realidad. Nosotros en el Estado de Cojedes, el tema del presupuesto es una realidad que no se puede tapar con un dedo, aunque hay que reconocer que el presupuesto en este año, comparado con lo que recibimos el año pasado, es muy superior. Pero aún así, son tantas las debilidades que nosotros conseguimos en el Estado de Cojedes, son tantas la falta de servicio, como todo el tema de la vialidad, el alumbrado público, en los hospitales, o sea, fueron tantas cosas que nosotros conseguimos aquí, que aun cuando el presupuesto haya mejorado, ha venido mejorando, hay muchas cosas por hacer. Y a lo mejor no al ritmo de que la gente lo espera, porque bueno, sabemos que son 20 y pico de años donde el chavismo ha gobernado aquí y que en el camino perdieron la brújula. Tanto así que llegó un momento pues, que los últimos 2 gobernadores, por no irnos tan atrás, pues, es una realidad, pues, se la pasaron más en otros estados que aquí en el mismo estado de Cojedes. Eso, por supuesto, trajo como consecuencia un desgaste bastante, sobre todo los liderazgos del chavismo, pero además de eso es que esos liderazgos se acostumbraron al portaavión, no eran liderazgos naturales. ¿Okay? Y por eso tú ves hoy en día que les ha costado el reflote, porque eso dentro del chavismo, eso es, no existe esos liderazgos que vienen de abajo, formados, que la gente no conoce, sino que si estaban esperando cada vez que había un proceso electoral, se dedicaban más a ver cómo eran candidatos de la tarjeta que ser candidatos de verdad. Esa es la realidad, porque para ellos ya era un seguro automático ser candidato del PSUV, ya automáticamente ya era alcalde, era gobernador, era diputado. Era pensar uno que lo que tú estás diciendo era más difícil conseguir la candidatura que ganar. Eso los colocó ellos como especie de una burbuja y los desconectó por completo. Entonces se encuentran con esta realidad y ven que reflotar nuevamente de abajo hacia arriba no es nada fácil, porque además está el otro atenuante. ¿Qué hiciste tú en esos 20 y pico de años? ¿Cómo llegas tú, por ejemplo, hoy a la comunidad de Retazo, por ejemplo? Un candidato a la gobernación que vaya al Retazo a esta altura a decir que si tuviste 20 y pico de años gobernando y el Retazo sigue siendo el mismo con problemas de agua servida, problemas de internet, problemas de alumbrado público, todo eso que tú lo pudiste haber solucionado desde 20 y pico de años no lo hiciste. O un candidato del PSUV que vaya hoy en día a El Molino, por ejemplo, ya en Monseñor Padilla, que vaya a entender que El Molino tiene años luchando por sus cloacas, por su realidad interna. ¿Cómo llegas tú ahí de eso? O sea, son muchos los factores que hoy en día al chavismo le ha dificultado, ¿no? Poder reflotar con algunos liderazgos, tanto así que han tenido que exportar
liderazgo en el Estado para ver cómo pueden meter el capote, como quien dice. Pero hay una cruda realidad que hay un desgaste, tuviste la oportunidad, no hiciste nada. Mira, Tom, aquí hay una cosa tan... que es cotidiano, que es una cosa tan simple, pero cuando llegamos se convirtió en un evento trascendental, como alumbrar la Plaza Bolívar. O sea, cuando nosotros llegamos a alumbrar la Plaza Bolívar aquí en San Carlos, era un evento trascendental. Alumbrar la Plaza Bolívar, imagínate tú. Pintar el Rayado era un evento trascendental. Por ahí salieron unos, bueno, que estén con bombillos y pintura, creen que están haciendo esto, pero es que tú no lo hiciste. O sea, a faltar una calle, una cosa, eran eventos trascendentales, porque la gente tenía tiempo que no veía una calle alumbrada o la Plaza Bolívar alumbrada, el ornamento, por este muchas cosas que la gente como que, bueno, daba por sentado que eso ya no existía. Eso se ha venido retomando, no ha sido fácil, repito, porque estamos prácticamente reconstruyendo a Cogedes de abajo hacia arriba, porque lo que nosotros recibimos aquí fue una cosa terrible. Mira, por ejemplo, la empresa de cerca, una empresa del Estado. Mira, cuando tú revisas los bienes que manejó cerca en los últimos 2 o 3 periodos, esa es una empresa, hermano, pero con todos los juguetes. Hoy en día eso lo recibimos en el piso. Eso es absolutamente un cacarón vacío. Hoy en día se ha venido poco a poco levantando esa empresa, se está comenzando a faltar nuevamente el ritmo de la producción de asfalto, se ha venido mejorando. Esa es una planta que el año pasado cada 3-4 días se paraba porque no tenía el repuesto, porque muchas cosas, pero sí se ha venido de manera sostenida mejorando lo que es el tema de los servicios, tanto en este caso de la elaboración, que es lo que nos corresponde a nosotros del Consejo Legislativo, y estamos muy contentos. Se puede hacer más, se va a hacer más, estoy absolutamente seguro. El tema de los hospitales. Yo tengo amigos que traje al hospital que me decían que tenían años que no sabían que era pintar una pared. Eso era un evento trascendental. Pintar el hospital era un evento trascendental. Que hoy el hospital tenga las camillas, los aire acondicionados, es un evento trascendental cuando eso tenía que ser algo cotidiano, Claro, lo básico. O sea, pintar el hospital, dotar el hospital, eso es algo básico. Pero bueno, como no se hacía, e incluso, fíjate algo, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de visitar el hospital, apenas tomamos el gobierno regional, nosotros nos encontramos ahí hasta con cementerio de medicamentos vencidos, guardados ahí, que hacían esos medicamentos guardados vencidos. Todo eso lo conseguimos. Entonces, son cosas cotidianas que se convirtieron en eventos trascendentales. A lo mejor en esta etapa del siglo XXI, a lo mejor el Estado teníamos que estar hablando de otro tipo de cosas, pero el retraso nos ha obligado a que hoy en día todavía sigamos hablando del tema del agua. Fíjate todo el tema del agua. Nosotros, cuando tenemos la oportunidad de tener nuestro espacio de recogida aquí en Clara, bastante le hemos dicho, o lo denunciamos, porque a estas alturas, después de 20 años, la planta de tratamiento de aquí en el municipio de San Carlos sigue siendo la misma planta de tratamiento de hace 20 años atrás. La población ha crecido, la demanda de agua ha crecido, no se ha tomado la previsión de tener mayor tanques de almacenamiento, todo lo que tiene que ver para aumentar la distribución del agua. Entonces, hoy en día todavía seguimos el cuento. Cuando es invierno, es por la turbidez. Y cuando es verano, porque es verano. Pero siempre tiene el problema del agua. Entonces, en pleno siglo XXI, nosotros aquí en San Carlos, Cogedes, seguimos hablando del problema del agua. En pleno siglo XXI estamos hablando del tema de la salud, cuando ya deberíamos estar hablando de otro tipo de servicios, de otras cosas que nos sumerjan en la modernidad. Lamentablemente esa es la realidad que no conseguimos, esa fue la realidad que heredamos de 20 y tantos años del PSV, el chavismo gobernando el Estado Cogedes. Y bueno, eso por sí solo responde el hecho de que ellos ojalá, en el arco de la democracia, ojalá sea un partido que pueda sostenerse en el tiempo. Yo tengo mis dudas con él, porque yo creo que eso fue un evento, una coyuntura histórica del país que se presentó. Pero también tengo que reconocer que del lado del chavismo, lo digo sin ningún tipo de complejo, hay personas inteligentes, personas que de verdad pueden aportar mucho, personas honestas también las hay, por eso no hay que negarlo. Y eso, por supuesto, pudiera a lo mejor ser un salvavidas de lo que pudiera ser el PSV más adelante. Pero yo creo que en este instante les va a costar bastante, sobre todo el tema de la moral. De la moral, porque bueno, son 20 y pico años gobernando y que lamentablemente cuando Janet Rangel, que fue que tuvimos el evento de los Juegos Juveniles, todas esas cosas, fue un gobierno que más o menos dejó plasmado algo, eso hay que reconocerlo, pero aguas abajo luego pues ha venido con el tema de las prestaciones de servicio. El gobierno regional comenzó a decaer, que no se notaba en aquel momento porque seguía existiendo el portaavión de Chávez, no se notaba, y aunque fuera un gobernador malo, no importa, mañana colocamos otro y ese va a ser porque va a traer el PSV, y esa es la verdad. Eso también nos ha colocado a ellos, repito, en un tema de que hacer oposición de abajo hacia arriba se le va municipales, por lo menos en los 6 municipios. ¿Tú crees que tú eres producto de un portaavión? ¿O más bien tú contribuiste, pusiste tu grano de arena en ese trabajo que vienes desarrollando desde hace muchos años, desde Acción Democrática, sobre todo en San Carlos,
para, bueno, también decir, bueno, yo también gané, yo puse lo mío también. O sea, yo no esperé que a mí me llegara y montarme en un portaavión para que me hicieran diputado. Fíjate algo, antes que te responda eso, cuando hablaba del tema del portaavión de ADI, pero es que en aquel momento había alternabilidad. ¿Entiendes? Bueno, claro. No todo el tiempo el hecho de que tú te montaras en el portaavión te garantizaba ser gobernador o presidente. Claro. Porque Acción Democrática también tuvo candidatos presidenciales que no fueron presidentes. Correcto. Entonces, pero la alternabilidad, por supuesto, te permitía a ti, además que eres parte del juego democrático como tiene que ser y como tiene que ser a partir de este momento, por supuesto, eso rompe con el paradigma, ¿no? Con el tema. Pero en la era Chávez, el portaavión se mantuvo por 20 y pico de años. Y tanto así que el chavismo tuvo un proceso interno para escoger su candidato a gobernador. Y resulta ser que no terminó siendo el candidato a gobernador que ganó. Claro. ¿Por qué? Porque estaba el tema del portaavión de la tarjeta del PSUV e incluso en la alcaldía, quien fue candidato a alcalde no fue que ganó Es correcto. las primarias. Porque aspiró la gobernación. Porque aspiró la gobernación. Entonces, apostando al portaavión. Porque si respetaran los liderazgos, automáticamente pensando en ello, el que ganó y ese es el candidato. Claro. Como lo que está ocurriendo hoy en día con el tema de la unidad. Nosotros llevamos un candidato, no ganó de nosotros, ganó María Corina, y aquí estamos nosotros igualitos apoyando al candidato de la unidad, en este caso. En el caso de la gobernación, el gobernador Alberto Galíndez, por supuesto, es el resultado de muchos factores, entre ellos el aporte de los distintos liderazgos que acompañaban a lograr su candidatura. Los alcaldes tenían su propio liderazgo y años de trabajo. Lo que fuimos legisladores, en el caso de nosotros que tenemos un proyecto, no es un secreto para nadie, con el tema de la alcaldía que veníamos trabajando durante mucho tiempo, pues por razones de la unidad nosotros decidimos dar un paso al lado y apoyamos en este caso a nuestro hermano Alexander Mirelli, pues bueno, oye, el actual alcalde, pero inmediatamente nos fuimos nosotros a un circuito apostando pues a seguir en ese pote. Hicimos como especie un pote de los distintos liderazgos para lograr nosotros tener el triunfo de la gobernación. Aunado a eso, por supuesto, el tema del desgaste, como te venía explicando. O sea, se alinearon los planetas. Correcto. Se alinearon los planetas. Todo estaba destinado para que ustedes asumieran. Es correcto. Se logró converger en una unidad casi perfecta. Venía el desgaste del chavismo por tantos años de sostener el gobierno y de no cumplir a la gente. Todos esos factores pues llevó a que nosotros, e incluso nosotros históricamente habíamos sostenido una votación entre 70 y 75 mil votos. Bueno, nosotros ganamos más o menos con eso, con los 75 mil votos que siempre sostuvimos. El chavismo de 90 mil votos bajó a 40 mil. Correcto. Okay. Eso, por supuesto, pues, te repito, los planetas se alinearon y nos permitió ganar por supuesto, aprendiendo la lección de cuando en algún momento tuvimos el gobierno, yo estaba muy chamo, pero bueno, lo tuvimos, estamos en la oposición, Claro. de que hay que, por supuesto, seguir, trabajar con más fuerza. A pesar de que los recursos no son los que esperábamos, pero se está trabajando con el mayor de los entusiasmos, donde de verdad que sí, con una dinámica, con una buena armonía. La gente, a pesar de todo, reconoce pues, la gran diferencia delante y después del Estado poético, porque se nota, se palpa. E incluso, como dirían la gente que lee el tarot, a nivel vibracional, se siente otra vibra en el Estado poético. En el Estado no existía el debate natural, Claro, entre los legisladores e incluso entre el Consejo Legislativo y la Gobernación en pro del bienestar del Estado. Para ese entonces los diputados o los legisladores bueno, estaban ahí como simplemente eso era un jarrón chino. Bueno, yo bastante lo decía, el Consejo Legislativo se había convertido en un jarrón chino. El tema del mal manejo del presupuesto del Estado, de cómo muchos bienes del Estado. Incluso ahí la Procuradora del Estado presentó un informe ante el Consejo Legislativo y están ahorita en el organismo competente la denuncia de una serie de un sinnúmero de obras que fueron pagadas y nunca fueron ejecutadas. Como por ejemplo un caso muy sonado, la avenida Pablo Correa. La avenida Pablo Correa, hoy en día en el CFG, lo que es el Consejo Federal de Gobierno, aparece como culminada. O sea, al efecto del Consejo Federal de Gobierno, esa avenida está hoy con alumbrada, con su asfaltado, todo con todos los servicios. Y el que pase por allá, de las condiciones que está la avenida. Pero además de eso, nos conseguimos que hoy en día en ese sector deberían estar construidas más de 1000 viviendas. Y las 1000 viviendas no aparecen por ningún lado. El caso de las termoeléctricas en el estado Cojedes. En el estado Cojedes se aprobó un dinero para la adquisición de 7 termoeléctricas. Y hoy en día tú no ves termoeléctrica por ningún lado. Para generar energía eléctrica, por supuesto,
y tratar de pelear el tema de las altas y las bajas de la energía eléctrica. Muchísimos casos de obras no culminadas que de verdad que nos generaba mucha tristeza, pero a su vez nos decía, bueno, pues es que la verdadera guerra económica estaba aquí. Cuando en aquel momento usted escuchaba, incluso hoy en día, la fulana guerra económica, la guerra económica la teníamos nosotros metida aquí prácticamente porque el mal manejo de nuestro presupuesto. E incluso nosotros, en el conservativo no es un apoyo automático, como pudieran pensar de que el gobernador, porque es la costumbre, ¿no? El gobernador dijo A, el Consejo Legislativo dice A, el gobernador dijo B, no, hay debate. Nosotros cuando vemos que hay alguna cosa que a lo mejor se puede mejorar, o algún recurso que se puede destinar a otro sector que es más prioridad que para lo que está solicitando el gobernador, inmediatamente nosotros nos reunimos con el gobernador, bueno, explíquenos a nosotros, convenzan a nosotros por qué tenemos que aprobar esto de esta manera. ¿Hay independencia y poder? Hay independencia, total independencia para que sepa aquí. Total independencia. Ahí, de verdad, hoy en día el Consejo Legislativo es un órgano totalmente independiente. Tanto así que te acabo de decir que cuando nosotros vemos que algunos recursos, algún crédito adicional, algún traslado de partida en función de un proyecto, de un objetivo, vemos que eso no, para el momento, no es lo prioritario, inmediatamente nosotros nos reunimos con el gobernador y debatimos, llegamos a un consenso. Hay veces donde él nos da la razón, hay otras veces donde, bueno, sí, claro, es justificado, vamos a hacerlo de esta manera, pero no es algo automático. Sí. E incluso, no es una orden. Incluso para la ley de presupuesto, el 70, el 80% de la ley de presupuesto fue consultada con el Consejo Legislativo, fue debatida con el Consejo Legislativo, partida por partida, todo absolutamente, porque hubo un trabajo en equipo, pero fue un producto de un debate de tanto del Consejo Legislativo como del Ejecutivo. Ese es el deber ser, porque nosotros como Consejo Legislativo tenemos que garantizar que los recursos que vengan al poder se aprovechen al máximo, por supuesto el gobernador ejecutarlo, porque la eficiencia de un gobernador no se mide tanto por el dinero que se le aprueba para una obra, sino la eficiencia y la eficacia al momento de ejecutar eso. ¿Cuáles son las perspectivas de Francisco Vera para lo que es este proceso electoral que está constituido y bien plenamente reflejado en la Constitución? Voy a comenzar diciendo todo el mundo como el mundo. Valga la cuña ahí. ¿Cómo que lo dijiste todo? Mira, la necesidad de cambio en Venezuela es algo indetenible. Es algo indetenible, ¿no? Mira, por más que... Fue una loca, por cierto, eso es indetenible. Indetenible, de una campaña acá. Nuestra compañera Matilde Lozada. El año 2000, si no me recuerdo. Indetenible. Claro, bueno, pero hoy retoma más vigencia que nunca. Y te lo digo, Tom, porque quien te lo está diciendo pulsa, o sea, todos los días está en la calle, habla con la gente, porque eso es otra cosa de algo. Antes un legislador se conchaba ya el Consejo Legislativo y el resto nadie lo vio. Hoy en día nosotros, en nuestro caso, siempre estamos en la calle, hablamos con la gente, compartimos que los escuchamos, aciertos, errores, todas esas cosas, y eso te permite a ti poder pulsar cómo está la situación más abajo. Y te digo, de verdad que la sed de cambio que tiene la gente es algo que es indetenible. Por más que quienes hoy nos gobiernan tratan de enredar, tratan de utilizar las mismas estrategias que nos tenían acostumbrados en tratar de dividir la oposición, de tratar de distraer a la gente en otro tema para que no se den cuenta de lo que está ocurriendo en caliente. A pesar de todo eso, hoy en día la gente se puso una agrícola. Hoy la gente está así solamente a la espera del 28, porque es una cosa insostenible. O sea, ya ha quedado en evidencia que muchos mitos, como te lo decía, el tema de la guerra económica, por ejemplo, que era una patente de corso que tenía el gobierno para justificar de que no hacía tal cosa porque no había recursos, e incluso denuncias hechos por ellos mismos. Casos muy sonados últimamente, tú dices, bueno, ¿dónde está la guerra económica? ¿Dónde está ese dinero? Lo que están denunciando ellos mismos. ¿Okay? Entonces, es algo que a lo mejor se pudiera sentir más en poder por el hecho que está gobernando en este caso la oposición, pero es que tenía la oportunidad de estar en otros estados y de verdad, e incluso amigos míos que están dentro del chavismo me lo reconocen a estas alturas. Mira, Francisco, una anécdota, no voy a decir el nombre de la persona, pero le dicen el pecado con el pecador. Sí, una amiga mía
del chavismo. Hace un mes se me acercó y me dijo, mira Francisco, concha, no vayan a perseguir, tengan humildad. Dando por descontada que la presidencia no pierda. Y yo inmediatamente le dije, pero a alguien del gobierno regional te está persiguiendo. Si eso está ocurriendo, dímelo. Inmediatamente nosotros actuamos, porque eso no se puede permitir. Alguien te ha tratado mal, me dice, no Francisco, no es que me está tratando, estoy hablando del tema presidencial. Estamos conscientes, mismo, una luchadora histórica del PSUV, sí. Estamos conscientes de que no tenemos al pueblo con nosotros en este instante. E incluso en el centro donde yo históricamente siempre he trabajado, ahí ustedes van a hacernos una pela. Todos mis jefes de calle han renunciado, nuestras estructuras ya no quieren trabajar con nosotros, por el mismo tema de que ya la gente necesita ver un viraje de manera inmediata con lo que tiene que ver a gobernar el país. Eso algo adentro del chavismo está ocurriendo, porque además los presionan. Los están presionando como para que traten de obligar a la gente. Y eso ya no. Ya mira, el tema que tú le dices a la gente, si no votas, e incluso se rodaron por las redes sociales muchas notas de voz para el tema de la consulta, de una consulta que hicieron el domingo pasado. Sí, para los consejos comunales. Donde hablaban de que si no iban, no reclamen la bolsa. La gente le decía, bueno, ¿qué puede perder hoy en día? ¿Qué pierdes si te quitan la bolsa? ¿Qué te van a quitar? Un arroz que no sirve para nada, una harina que no sirve para absolutamente nada. Pierdes más sosteniendo una gente que te va siguiendo dando la bendita bolsa cuando el deber ser es que yo te garantice a ti un buen sueldo y salario para que tú vayas al mercado, compres la marca que te dé la gana y la cantidad que tú quieras. Obviamente acá en el estado de Cogede, su secretario general Fernando Feo, en el caso de Francisco Vera, que te toca, digamos, de cualquier del cargo de secretario de organización, tendrías que, o tienes la responsabilidad partidista, ser el secretario general municipal. Creo que es así la responsabilidad. Lo que toca ser jefe político de la capital, en este caso del estado de Cogede. O sea, le dan garantía a la oposición o a los opositores de que Acción Democrática está plenamente alineada con el candidato Edmundo González. Todo el mundo con el mundo. Acción Democrática no solamente que está alineada con Venezuela, porque el tema candidatural ahorita, hoy en día, es una campaña atípica, ¿no? No es la campaña que nosotros estamos acostumbrados, de salir a los casa por casa, las actividades de calle, no, es una campaña atípica. Hoy la necesidad de cambio ha puesto al país en una posición donde solamente su candidato se llama Venezuela representado hoy en el mundo. O sea, la necesidad de cambio va mucho más allá del candidato. La gente solo estaba a la espera que en este caso tanto la plataforma unitaria como Marcovina se pusieran de acuerdo y en función del consenso presentaron un candidato. Ya lo tenemos. La gente solamente está esperando eso y están esperando el 28 con el favor de Dios para que pueda cristalizarse toda esa necesidad de cambio. Estoy absolutamente seguro, estoy muy seguro de verdad que sí, de que la gente, los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, estamos a la puerta de un momento trascendental. El 28 se va a definir el antes y el después de la Venezuela que está por venir. ¿Adeco hasta que se muera? ¿Es una frase vigente o simplemente es un cliché que quedó en el pasado? Son muchos los que la practicamos, pocos los que no lo dicen pero no lo practican. Francisco Vera, nuestro invitado en este nuevo episodio de Política 2.0 por nuestro canal YouTube Radio Claro.